lo que son arreglos, o que también se conoce como formaciones. Un arreglo, siendo así muy simple en su definición, no es más que una colección finita y homogénea, y en algún momento podría ser ordenada, aunque realmente no existe ordenamiento dentro de un arreglo como tal. Podemos hacer ordenamientos, pero la definición simple es que es una colección finita y homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que es una colección de los mismos, del mismo tipo de elementos, ¿sí? ¿Y es finito? Pues porque yo lo defino de un tamaño en particular. Vamos, un arreglo lo podemos ver de forma lineal, nos lo podemos imaginar de forma lineal, y yo defino de qué tamaño lo quiero. Si lo quiero de 100 posiciones, de 200, de 50, y entonces es finito, no puede ser infinito. Lo cual también me restringe, obviamente, en qué tanta información yo puedo meter en un arreglo. Como yo lo comenté ya al inicio, cuando hablamos acerca del lenguaje C, hay lenguajes de programación que me permiten poder salirme de esos límites, lo cual constituye un gran peligro. O sea, el que me permita no quiere decir que lo haga, o que lo pueda o lo deba hacer, pero lo puedo hacer al final de cuentas. Y hay otros lenguajes que son un poco más, se fijan más en esos detalles. O sea, no me permite salirme, y si me quiero salir, me da un error, lo cual pues también tiene sus ventajas, dado que si hubiera alguna situación en la cual yo me esté saliendo de estos límites finitos, pues me lo va a decir el propio compilador. La información adentro del arreglo no está ordenada, porque yo no sé cómo me la van a ingresar. Vamos, si es en dado caso que fuera un arreglo que se va a ir llenando a partir de la información que se ingresa de parte del usuario, pero el arreglo yo lo puedo subindizar. ¿Qué significa eso? Que yo puedo acceder específicamente a la posición 1, a la posición 5, a la posición 7. O sea, yo puedo hacer referencia a cada una de esas posiciones, y de esa forma yo puedo obtener la información que está almacenada ahí. Entonces, la forma de direccionar el arreglo, esa sí está ordenada. El contenido no necesariamente. Yo tendría que aplicar algún proceso para ordenar el contenido del arreglo. Pero la forma en que está indizada, eso sí está ordenado. A nivel de algoritmos, yo puedo definir a partir de dónde y hasta dónde llegan las posiciones del arreglo. Ahora, en lenguaje C, todos los arreglos empiezan de cero. Ahí lo vamos a ver cuando ya hagamos ejercicios ya a nivel de programación en el lenguaje. Nos vamos a dar cuenta que todos los arreglos siempre empiezan de cero. Ok. ¿En qué casos vamos a utilizar los arreglos? Cuando yo necesito almacenar mucha información del mismo tipo. Por ejemplo, yo necesito capturar 1000 números, por ejemplo, y esos 1000 números yo les voy a realizar una serie de cálculos que implican recorrer varias veces o hacer cálculos varias veces con todos los números. Entonces, eso quiere decir que lo necesito reutilizar varias veces, no solamente una vez. Vamos en el caso de los ejercicios que vimos de identificar quién era el mayor, el menor y el promedio de una lista de n números, pues ahí no hay problema, porque lo puedo ir haciendo conforme voy capturando los números. Ahí no tengo por qué guardarlos. Pero si necesito hacer cálculos más complejos, hacer más análisis sobre la información, entonces sí necesito guardarlos, ¿ok? Entonces, en estos casos es que yo utilizo los arreglos. Otra característica que tienen los arreglos es que normalmente cuando yo los uso, tengo claridad de cuánto espacio necesito, o sea, cuánta información necesito guardar.
Y si no tengo un dato exacto, por lo menos sé de cuánto no va a pasar la muestra. Entonces, eso me permite tranquilamente poder definir este tipo de estructuras, que es una estructura que es un poco más compleja que un simple tipo de dato, pero tampoco es muy elaborada. O sea, simple y sencillamente ahora tengo la facilidad de poder tener agrupados elementos que son de la misma naturaleza. En este punto yo puedo guardar tanto números como caracteres. Entonces también voy a poder empezar a hacer procesamiento de caracteres. Puedo analizar información de texto, ¿ya? Porque lo puedo poder guardar en un arreglo de este tipo. Estos van a ser arreglos de caracteres. Puedo tener arreglos de números enteros, de números de punto flotante, o puedo tener arreglos de alguna estructura en particular. Más adelante vamos a ver lo que son estructuras. Pero en general yo puedo almacenar o coleccionar elementos que son del mismo tipo. Les decía que la forma de representarlo o de imaginármelo, cómo sería un arreglo, puede ser de esta forma, ¿ya? Vamos a tener cajitas, por verlo así, cajitas o casillas que van a ser lineales. En cada casilla yo voy a guardar un dato, ¿ya? El dato pues va a ser del tipo que ha definido el arreglo. Y nótese que en la parte inferior yo puedo direccionar esa posición. Entonces, en un arreglo específicamente yo puedo hacer referencia a cualquier posición de él. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? De lo que es un arreglo, el concepto. Defino un arreglo en notación algorítmica. Bueno, primero tengo que definir el nombre de la variable que va a contener el arreglo. A continuación, el operador igual, la palabra reservada arreglo, y entre corchetes, el límite inferior, punto, punto, el límite superior. ¿Sí? Eso me va a decir de dónde a dónde va el arreglo. Después de los corchetes, la palabra de, y a continuación el tipo, o sea, de qué tipo va a ser esa colección de elementos que va a contener el arreglo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una definición. Edades es un arreglo que va de 1 a 30, o sea, va a tener 30 posiciones y va a ser de tipo entero. Cada una de las posiciones me va a guardar un número entero. ¿Alguna pregunta con esta definición? ¿Con la sintaxis? Cuando Okay. tenemos que definir de qué grupo es, siempre se va a poner la palabra de, o sea, por ejemplo, Sí. de entero. Ah, ok, gracias. De entero, de flotante, de carácter, de booleano, y si es un tipo que yo haya definido, pues del tipo que yo defino. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Bien, sigamos entonces. A ver, algunas observaciones. Dice que el tipo del índice puede ser cualquier tipo ordinal. ¿Qué es el índice? Pues la forma que yo hago referencia a cada posición del arreglo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que decía de 1 a 30, pues voy a tener 30 subíndices, que va de 1 hasta 30. Estos son números ordinales. Normalmente se direccionan como números enteros. O sea, yo puedo direccionar cada posición mediante variables de tipo entero. Ya lo mencioné, el arreglo puede contener valores que son de cualquier tipo, así que no hay ningún problema con eso. Y la forma de direccionar cada posición va a ser poniendo el nombre del arreglo y entre corchetes el número de la posición que yo estoy direccionando. Entonces, de esa forma yo puedo acceder a una posición específica dentro del arreglo. Veamos aquí un ejemplo. El ejemplo dice escribir un algoritmo que lea 25 números de punto flotante e imprimirlos en orden inverso. Bien.
Veamos la definición del arreglo. Dice números es igual a arreglo que va de 1 a 25 de real, o sea, de números reales. Voy a manejar una variable i que me va a servir para ir subdivisando el arreglo. Y primero lo que voy a hacer es leerlo. Entonces, como sé que tengo que leer 25 números, utilizo un ciclo para que va de 1 a 25 y en cada iteración lo que voy a hacer es que voy a ir metiendo los valores a cada una de las posiciones del arreglo. Nótese que el arreglo números, perdón, a continuación tiene entre corchetes el subíndice i. Esto quiere decir que en la primera iteración va a meter la posición 1. En la segunda, la posición 2, 3, 4 y así nos vamos hasta llegar a 25. Posteriormente, cuando se ha capturado todos los datos, vamos a hacer otro ciclo que también se va a repetir 25 veces, solo que esta vez va en orden inverso, o sea, va de adelante hacia atrás. Va a empezar en 25 hacia 1. Quiere decir que en cada iteración mi variable i se va a decrementar en 1. Y en cada iteración lo que va a hacer es escribir el valor que está en la posición i del arreglo números. Entonces, en la segunda parte, pues va a empezar de la 25, en la siguiente iteración imprime la posición 24 y así nos vamos hasta llegar a la posición 1. ¿Alguna pregunta con la sintaxis, con el ejemplo? Ok, sigamos entonces. Aquí hay dos ejercicios. El primero dice, escribir un algoritmo que llene un arreglo de 20 posiciones con números enteros positivos. A continuación, determinar cuál es el número que más se repite en este y mostrarlo. Entonces, defino un arreglo, le meto 20 números y después analizo el contenido del arreglo y voy a empezar a validar cuál es el número que más veces se repite en el arreglo. Y ese es el que mostraría al final del análisis. En el segundo ejercicio dice escribir un algoritmo que lea 50 números enteros y posteriormente los ordene de menor a mayor dentro del mismo arreglo. Entonces yo voy a capturar 50 números desordenados y posteriormente los voy a ordenar. Y va a ir desde el menor hasta el mayor. ¿Se entienden los dos ejercicios? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dar un par de minutos para que vuelvan a leer el ejercicio 1, lo replanteen y yo les voy a resolver el primer ejercicio. Ok, pero quiero que primero le den ustedes una vuelta, lo dibujen en papel y piensen cómo lo harían para, para que tengan una posible idea diferente a como yo lo pienso resolver. Les doy un par de minutos, pues jóvenes, y entramos en materia.
Bien, ¿ya han tenido alguna idea de cómo resolver este problema? ¿Ideas? ¿Ideas? Ok. ¿Sí, Ángel? ¿Ibas a comentar algo, Ángel? ¿Me escucha, ingeniero? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ah, yo le iba a comentar que aquí encuentro el mismo problema que cuando hicimos el trabajo, el algoritmo de la moda. ¿Hay alguna función o algo que nos pueda determinar un valor máximo o se tiene que hacer un ciclo como if? Sí, hay que hacer un ciclo, recorrer, o sea, hacer las comparaciones con todos los elementos. No hay una función que te devuelva, este es el máximo. Si tú quieres, la puedes hacer, Ah, ok. pero Por ejemplo, no, hacer un no hay, contador por cada número ingresado e irle sumando más uno. no, no. Mm, claro, Tendrías que ya te pensar algo entendí. distinto y si quieres hacer una función, pero en este caso tendrías que leerlo y procesarlo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra observación, jóvenes? Para mí no está pidiendo que lleguemos hasta 20, sino que se puede, por ejemplo, pedir 10, pero que nos muestre 20. Y obviamente que no nos lleven un orden, sino que sean aleatoriamente. Y pues así se resolvería el primero, que muestre pues el que más se repite. A ver, vas a capturar 20 números. No 20 o sabemos en qué 10. orden nos lo van a poner, ¿verdad? Ujú. Y Es, luego, o sea, en sí nos piden 20 posiciones, pero no nos piden un límite de números. Por ejemplo, yo podría pedir que ponga aleatoriamente o números del 1 al 10. Y, o sea, pero que no pare al momento que llegue al 10, sino que al momento que consiga ya 20 variables. Y nada más que al final me muestre cuál es la variable que más se utiliza, por así decirlo. pero me pierdo un poquito cuando me dices variables. ¿Por qué variables si Por vamos a así utilizar una regla? decirlo, no, o sea, por así decirlo, los números. O sea, yo voy a pedir que me muestre en sí 20 números, pero le voy a poner un límite del 1 al 10, por así decirlo, para que pues se repita más veces. Pero pueden ser cualquiera. Sí, o sea, pueden ser cualquier límite, del 1 al 20, del 1 al 10. Yo solo lo haría para que se repita más veces. Por eso digo, o sea, no tendrías que ponerle un límite o una restricción al número que te van a ingresar. Vas a preguntar 20 y vas a acomodar 20, Ah, ya, 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 pero ya. la naturaleza de la muestra, eso es lo que te ingresen, ¿verdad? Ah, ya, 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 ok. Eso es- Ok, Josué. ¿Alguien más? Ok. Me voy a cambiar de conexión, jóvenes, porque veo que mi conexión está un poco inestable. Ok. ¿Se puede ver
en la pantalla del lado izquierdo una hoja en Excel y al lado derecho un texto. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien. Del lado derecho tengo la aparente solución. No lo podemos saber hasta que no lo haya validado. Y del lado derecho, pues, tengo una representación que me va a servir para validar si el algoritmo funciona o no. Yo aquí le puse unos valores aleatorios al arreglo, son esos números que están en rojo. Para hacerlo más reducido, no lo voy a hacer de 20 posiciones, sino que lo voy a hacer de 10 posiciones. Únicamente que lo vamos a manejar a nivel del algoritmo. Entonces, explicando un poquito lo que hace el algoritmo, lo que va a hacer es primero capturar los 20 números, lo que sea, y a continuación voy a inicializar unas variables que van a estar a 0. Uno es repeticiones, otro es más repetido, otro es número, y tengo otra variable que se llama el más repetido. En la variable más repetido y en la variable repeticiones voy a guardar el número que más se repite y cuántas veces aparece. La variable número y contador me van a servir para ir haciendo los conteos que voy a realizar para cada número que vaya a ir analizando. Entonces, habiendo capturado los números, y saben que voy a modificar el algoritmo y para que no nos perdamos, le voy a poner 10. Vamos a asumir que el algoritmo es de 10, aunque realmente es de 20, pero es lo mismo, va a funcionar exactamente igual. Es más, puede ser un arreglo de 1000 posiciones que debiera funcionar de la misma manera. Bien, entonces quiero, solo un segundo, voy a ponerle números a estas líneas. Ok. Quiero que nos ubiquemos en la línea 18, donde tengo el para y de 1 a 10. En este punto yo ya capturé los números, ¿sí? Por lo tanto, voy a empezar a procesar los números como tal. Entro al ciclo para y lo que voy a hacer es que le voy a asignar al número el valor que está en la posición I del arreglo. Como es la primera iteración del ciclo para, pues va a ser la posición 1, lo cual es 6. Entonces, aquí al número le voy a poner 6. A continuación, pregunto si número es diferente de -1. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando yo proceso un número en el arreglo, yo le pongo -1. Ese -1 me indica que ese valor ya ha sido procesado. Por lo tanto, no lo vuelvo a tomar. Entonces, en este caso, como lo podemos ver en el arreglo, no es -1. Sí, número no es -1, sino que 6. Entonces, como es diferente -1, lo que hace es que entra y a contador le asigna 1. Pongo 1 aquí a contador. Y después, en la posición arreglo, en la posición 1, le voy a asignar -1. O sea, aquí no voy a tener -6, sino voy a tener -1. Eso quiere decir que ya lo tomé, ¿ok? Ya lo voy a procesar. Muy bien, a continuación voy a hacer un recorrido del arreglo que va de la posición I a la posición 10. Y para eso voy a utilizar la variable J. ¿Sí? O sea, a partir del número que estoy tomando, voy a recorrer el arreglo. Bien. Entonces, en este caso, J va a empezar en la posición 1 y pregunto si número es igual a arreglo sub J, o sea, el número 6 es igual al arreglo sub J, que en este caso es 1, no es igual. Y ahí tenemos un error, porque no debe ser, no debe empezar en la posición I, sino debe empezar en la posición I más 1, porque si no, me va a tomar el menos que acabo de poner, ¿sí? Si toma el menos que acaba de poner, pues obviamente va a ser
diferente. Bueno, déjenme ver, creo que no afecta. No afecta, jóvenes. Lo voy a quitar por el momento. Vamos a dejar en observación. Entonces, en la posición 1 del arreglo, lo que tengo es un -1 que no es igual a 6. Por lo tanto, no hace nada. Incrementa el valor de J a 2. Y ahora en la posición del arreglo número sub 2 es igual a 5. Y pregunta si 5 es igual a 6. No es igual. Por lo tanto, vuelve a repetir el ciclo para. Ahora estoy en la posición 3. ¿Es 7 igual a 6? No. Vuelve a repetirse el ciclo para. Y estoy en la posición 4. Y ahí sí tengo un 6. Entonces, ¿es número igual al número que está en la posición 4 del arreglo? Sí, son iguales. Por lo tanto, en ese punto, contador es igual a contador más 1. Y ahora contador va a valer 2. Y en este punto, jóvenes, aquí sí me hace falta una línea. Debo poner arreglo en la posición J debe ser igual a -1. ¿Por qué? Porque ya lo procesé. O sea, ese 6 que tengo en la posición 4 ya lo procesé, ya lo conté, por lo tanto, ahora es -1 también. ¿Sí? Me hacía falta esa línea ahí. Está a -1 porque ya lo sumé. Bien, se repite el ciclo para y ahora estoy en la posición 5. ¿Es 2 igual a 6? No. Se vuelve a sumar. Estoy en la posición 7, perdón. ¿Es 6 igual a 6? Sí, es igual. Por lo tanto, entra y a contador le suma 1, ahora vale 3. Y a la posición 7 ahora le pone -1. Se vuelve a repetir el ciclo para, estoy en la posición 8. ¿1 es igual a 6? No. Se vuelve a repetir, estoy en la posición 9. ¿6 es igual a 6? Sí. Por lo tanto, entra en el ciclo sí, le suma 1 a contador y en la posición 9 le pongo -1. Hace otra iteración, ya estoy en la última iteración porque estoy en 10 y pregunta si número es, perdón, si 4 en este caso es igual a 6. No es igual, por lo tanto no hace nada y se sale del ciclo para. Y ahorita estoy en la línea 29. Dice, si contador es mayor que repeticiones. Aquí no lo puse, pero ahorita repeticiones, como es la primera vez, repeticiones vale 0. Pueden ver la línea 15 del código, ahí donde se inicializa, perdón, línea 14. Ahí se inicializa repeticiones con 0. Entonces, en este punto, repeticiones vale 0. Entonces, pregunta si contador, que es 4, es mayor que 0. Sí, es mayor. Por lo tanto, ahora repeticiones va a valer 4. ¿Y cuál es el más repetido? El 6. En este momento, ¿verdad? Es el 6. Bien. Sale del ciclo sí y vuelve a regresar al ciclo para que está en la línea 16. Solo que ahora i va a valer 2. ¿Ya? Porque se incrementa en 1, vale 2. Y al número le va a asignar lo que está en la posición 2. Entonces, número ahora va a valer 5. Y contador lo pone a 1. Ok. Pregunta si número es diferente de -1. Sí, número es diferente de -1 porque vale 5. Entonces, entra y entra el ciclo para. Ahora vamos de la posición 2 a la posición 10, perdón. Bueno, aparte de la posición 2, les voy a poner -1. Y ahora sí, entramos al ciclo para y vamos de 2 a 10. ¿El valor que está en la posición 2 es igual al número? No, número vale 5 y la posición 2 vale -1. Por lo tanto, no hace nada. J se incrementa 1, ahora J vale 3. Pregunta si 7 es igual a 5. No es igual.
por lo tanto, se vuelve a incrementar. Ahora estoy en la posición 4 del arreglo. Pregunta si menos 1 es igual a 5. No, no es igual a 5, por lo tanto, no hace nada y se vuelve a incrementar. Ahora estoy en la posición 5. Pregunta si 2 es igual a 5. Tampoco, no hace nada, se vuelve a incrementar. Ahora estoy en la posición 6. Y pregunta si 5 es igual a 5. En este caso sí. Por lo tanto, contador se incrementa en 1. Ahora contador vale 2. Y la posición 6 del arreglo ahora va a valer menos 1. Quiere decir que ya lo procesé. Se vuelve a repetir. El ciclo para. Y ahora estoy en la posición 7. ¿Es menos 1 igual a 5? No. No hace nada. Se vuelve a incrementar. Estoy en la posición 8. ¿Es 1 igual a 5? No. Por lo tanto, no hace nada. Se incrementa en 1. Ahora estoy en la posición 9. ¿Es menos 1 igual a 5? No. No hace nada. Por lo tanto, se vuelve a repetir. Estoy en la posición 10. ¿Es 4 igual a 5? No. En ese punto termina el ciclo para, que está en la línea 22. Y pregunta, ahorita me voy a la línea 29. Pregunta si contador, que es 2, es mayor que repeticiones, que es 6. Perdón, 4, que es 4. Como no es igual, no hace nada, ¿sí? Porque recuérdense que aquí el 5 solo se repitió 2 veces, mientras que el 6 se repitió 4, por lo tanto no hace nada. Y regresa el ciclo para. Ahora me toca la iteración 3. Lo que hace es que asigna al número lo que está en la posición 3, que entonces el número ahora vale 7. Y pregunta si ese número, el número que está en la posición 7, es diferente de menos 1. No, es igual a 7, por lo tanto entra y a contador le pone 1. Bien, va otra vez con el ciclo para y ahora va a empezar de la posición, y hay que ponerle menos 1 a la posición 3. Ok, ahora entra el ciclo para y vamos de la posición 3 en adelante. Entonces, pregunta si menos 1 es igual a 7. Estoy en la posición 3 ahorita. Como no es igual, se vuelve a repetir el ciclo para. Ahora estoy en la posición 4. ¿Es menos 1 igual a 7? No. Por lo tanto, no hace nada y vuelve a sumar. Ahora estoy en la posición 5 y pregunta si 2 es igual a 7. No es igual, por lo tanto no hace nada. Suma 1 y estoy en la posición 6. Ahora estoy en menos 1. ¿Es menos 1 igual a 7? No, no es igual. Por lo tanto no hace nada, vuelve a sumar. Estoy en la posición 7 ahora. ¿Es menos 1 igual a 7? No. Se sale, vuelve a sumar. Estoy en la posición 8. ¿Es 1 igual a 7? No. Por lo tanto, se sale, vuelve a sumar. Estoy en la posición 9. ¿Es menos 1 igual a 7? No. Por lo tanto, no hace nada, vuelve a sumar y estoy en la posición 10. ¿Es 4 igual a 7? No. Pero ya llegué al final del arreglo. Por lo tanto, termina ese ciclo para y me voy a la línea 29 y pregunto si contador es mayor que repeticiones. Contador vale 1, repeticiones vale 4, por lo tanto 1 no es mayor que 4, no hace nada y se vuelve a incrementar. Ahora el ciclo para externo está en la posición 4. Le asigno a contador, perdón, no es a contador, es a número, le asigno el valor que sería menos 1, lo que está contenido ahí, y pregunto, ¿es número diferente de menos 1? No. Es igual a menos 1, por lo tanto, no hace nada y regresa al ciclo para. Y ahora se pasa a la posición 5. Le asigna el número lo que está en la posición 5, que es 2. Y pregunta, ¿es 2 diferente de menos 1? Sí. Por lo tanto, contador, se inicializan 1 y arreglo en la posición 5, le asigno menos 1. Aquí tengo menos 1. Bien. Entro al ciclo para y ahora voy de 5 a 10. ¿Es menos 1 igual a 2? No. Por lo tanto, se incrementa el ciclo para en 1. Ahora estoy en la posición 6. ¿Es menos 1
igual a 2, no. Por lo tanto, no hace nada, se incrementa en 1 y estoy en la posición 7. ¿Es 7 igual a, es menos 1 igual a 2? No. No hace nada, incrementa en 1 y ahora estoy en la posición 8. ¿Es 1 igual a 2? No. También. No hace nada, incrementa y ahora estoy en la posición 9. ¿Es menos 1 igual a 2? No. También no hace nada, incrementa en 1 y se pasa a la posición 10. ¿Es 4 igual a 2? No. Por lo tanto, tampoco hace nada, pero ya terminó el ciclo para. Por lo tanto, se sale, se pasa a la línea 29 y pregunta si contador es mayor que repeticiones. 1 mayor que 6, mayor que 4, perdón. No. Por lo tanto, no hace nada. Se regresa al ciclo para externo y ahora estoy en la posición 6. En la posición 6, lo que hago es que al número le asigno lo que tiene en esa posición, que sería menos 1. Y pregunto, ¿es número diferente a menos 1? No. Por lo tanto, no hace nada y regresa al ciclo para y incrementa en 1. Ahora estoy en la posición 7. Asigno a número lo que está en la posición 7, que es menos 1, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿es número diferente a menos 1? No. Por lo tanto, no hace nada, regresa y le suma 1 al ciclo para. Ahora estoy en 8. En 8 le asigna a número lo que está en esa posición, que sería 1. Y a continuación pregunta, ¿es número diferente a menos 1? Sí, es diferente. Por lo tanto, entra y a contador le asigna 1, ya tiene 1, y el arreglo en la posición 8 le asigna menos 1. O sea, aquí voy a tener menos 1. Y adentro voy a tener el ciclo para, que iría de 8 a 10. Entonces, compara la posición 8, ¿es menos 1 igual a 1? No. Por lo tanto, no hace nada y regresa al ciclo para. Ahora estoy en la posición 9. ¿Es menos 1 igual a 1? No. No hace nada. Vuelve a sumar para. Estoy en 10. ¿Es 4 igual a 1? No. Por lo tanto, sale el ciclo para y estoy en la línea 29 del código. ¿Es contador mayor que repeticiones? ¿Es 1 mayor que 4? No. Por lo tanto, no hace nada y regresa al ciclo para. Ahora estoy en la posición 9. Le asigna número lo que está contenido en la posición 9, que es menos 1. Y a continuación pregunta, ¿es número diferente de menos 1? No, no es diferente. Por lo tanto, vuelve a repetirse. Ahora estoy en la posición 10. Pregunta, al número le asigno su contenido, que es 4. Y a continuación pregunta, ¿es número diferente de menos 1? Sí. Por lo tanto, entra a contador, le asigna 1. Y en la posición 10, ahora le voy a asignar menos 1. ¿Ok? Bien. Ahora entro al segundo ciclo para, que es el de J, que iría de 10 a 10. Eso quiere decir que solo lo va a hacer una vez. Pregunta si el número es igual a arreglo. No, no es igual, porque tengo menos 1 y el número es 4. Por lo tanto, no hace nada. Como solamente se iba a repetir una vez, porque iba de 10 a 10, se sale del ciclo para y pregunta, ¿es contador mayor que repeticiones? No, 1 no es mayor que 4. Por lo tanto, no hace nada y regresa al ciclo para externo. Pero ese ciclo para ya terminó, porque ya estamos en 10. Entonces, se sale el ciclo para y lo que va a hacer es escribir el número más repetido, que es 6, y va a escribir las repeticiones, que son 4. Y ese sería entonces el resultado de la ejecución de este algoritmo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con esta solución? ¿Preguntas? Bien, una vez más, jóvenes, esta es mi solución.
Ustedes pueden tener su propia solución, que puede ser muy distinta a esta. Es válido. Lo importante acá es llegar primero a la solución. Después que llegamos a la solución y vemos que funciona, podríamos verificar si podemos hacer algo para hacerlo más eficiente. Pero en este punto ya vimos que funciona. Y para ajustarlo a las especificaciones originales del algoritmo, aquí solamente, como decía, A20, en los ciclos solamente cambio que vaya a 20. Y con eso está listo. Y así puede haber sido a 1000, a 2000, a 3000, no importa. Bien, otro tema que me gustaría que por favor valoren es la forma en que ustedes deben ir probando el algoritmo. Se dieron cuenta que mi algoritmo tenía una oportunidad y es que no le había puesto, cuando encontraba un número que fuera igual, ese número en esa posición tenía que ponerle -1. ¿Por qué? Porque ya había sido contado. Entonces, esa línea me hacía falta. Pero, ¿cómo evidencié que me hacía falta esa línea? Cuando ya estaba verificando su funcionamiento. Esa es una ventaja que tenemos cuando hablamos de los algoritmos porque yo puedo estar seguro si mi algoritmo funciona o no. O sea, no necesito que alguien lo revise si funciona o no funciona. Yo puedo saber si funciona o no funciona. Jóvenes, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Dejo de compartir entonces. Bueno, entonces quiero que ustedes, siguiendo más o menos la misma línea, ustedes hagan el segundo. Dice un algoritmo que lea 50 números. Podemos hacer el mismo ejercicio. No lo hagan con 50 para hacer la validación. Háganlo con menos, háganlo con 10. Y si con 10 funciona, va a funcionar con el número que ustedes quieran. Ya solamente después ustedes lo ajustan para que sea a 50 y listo. El algoritmo que les acabo de mostrar se los voy a compartir en la plataforma para que lo tengan como referencia. Entonces, si tienen alguna consulta o me quieren mostrar algo, por favor, me avisan. Hay que ordenarlo de menor a mayor.
Juanes, ¿alguna, perdón, alguna pregunta, alguna consulta con el ejercicio? Bien, un anuncio parroquial. La otra semana tenemos el examen parcial. Es el día lunes en el horario de clase, lunes 12. Así que tenemos que aprovechar al máximo esta semana para practicar, para solventar las dudas, para que entremos lo mejor posicionados a este examen. ¿Ok? Así que todavía tenemos un par de minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, me avisen. ¿Sí, Freddy? Ok. Si quieres, preséntala, pero me hubiera gustado que la describieras. ¿Cómo fue que llegaste a esa solución? Pero preséntala. ¿Tienes eh, en algún lugar las pruebas que hiciste para verificar que funcione el algoritmo? Es que ese... ya, sí es importante poder revisar las pruebas para que verifiques que efectivamente funcione. Me gustaría entender cuál es tu lógica detrás de esto. La verdad que solo con ver el código no puedo deducir cuál es tu lógica. Solamente veo que primero tenés un ciclo de 1 a 10, después tenés otro ciclo que es controlado por K, que va de 1 hasta 10 menos 1, o sea, te regresas a una posición. El porqué de eso me gustaría saberlo, ¿va? ¿Por qué es a 10 menos J? ¿Cuál es la razón de eso? De ahí pregunta si número su K es mayor
que el número sub k más 1. Ok. Ok, asumo que lo que haces ahí es un intercambio. Pero bueno, sería cuestión de que lo documentaras y si quieres lo revisamos, pero ya con pruebas. Si quieres, trabájalo para presentarlo en la siguiente clase, pero lo haces ya con pruebas, tal vez un poquito más documentado. Como te repito, me gustaría entender por qué va de 1 a 10 menos j. Me llama la atención la condición. Pero bueno, estamos, Freddy, lo revisas. Ok, jóvenes, terminen el ejercicio, revisamos cómo les queda el próximo día de clases. Por ahí tal vez les presento yo alguna solución de mi lado para que podamos comparar. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta por correo, pues igual me puede escribir, lo vemos por ahí. Les deseo feliz día, jóvenes. Practiquen mucho, por favor. Practiquen mucho, busquen ejercicios en los libros, háganlos. No busquen soluciones porque eso nos condiciona a una solución que hayamos visto y no nos garantiza absolutamente nada. Si nos ponen un problema distinto, pues de nada va a servir que hayamos visto cómo resolver otro problema. Lo que más interesa es desarrollar nuestra habilidad para resolver ejercicios. Muy bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí entonces. Les deseo feliz día. Pásenla bien y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Yes, ingeniero. Ingeniero.